Agares. Entrada en el Lemegetón. El segundo espíritu es el duque llamado Agares, se encuentra bajo el poder del este y viene en la forma de un anciano sobre un cocodrilo, sosteniendo muy levemente un halcón en su puño. Hace a los quietos correr, y detiene a los que huyen. Puede enseñar todos los idiomas y lenguas presentes, y tiene el poder de destruir dignidades, ambas temporales y sobrenaturales. Causa, además, terremotos. Fue de la Orden de las Virtudes. Bajo su gobierno tiene 31 legiones. Este es su símbolo, que debe ser llevado como un lamen. Mientras que el Ars Goetia le atribuye 31 legiones, el Libre des Spirits le otorga 36 legiones, aunque lo presenta como tan solo un hombre anciano, sin cocodrilo. El Liber Officiorum Spiritum hace algo similar, quitando el cocodrilo, montando en su lugar una cockatriz, una especie de quimera medio serpiente, medio dragón, con cabeza de gallo. A este animal se le considera un duplicado del basilisco, pudiendo matar con la mirada, siendo idénticos en la enciclopedia judía, pero diferenciándose en el resto por poseer alas, algo que el basilisco no tiene. Además de esto, su nombre en ese entonces era Agarus, en lugar de Agares. El Gran Grimorio lo posiciona como subordinado de Lucifugerozocale, el primer ministro del infierno. La imagen de un anciano montando a cocodrilo, por bizarra que parezca, en reminiscente de los libros de la filosofía oculta de Agripa, donde los ancianos y reyes de largas barbas montando criaturas como dragones eran asociados con espíritus saturnianos, concordando con los poderes atribuidos al sello de Saturno por el rey Salomón, los cuales podían provocar terremotos e influir con buena o mala fortuna sobre los edificios. Otros nombres que este ser ha ocupado son Ágaros, Agares, Ajarat, y en griego, Akaros. Es gobernado por Yeliel, el serafín cuyo nombre significa el Dios que ayuda. Este ángel imparte amor y sabiduría, y se lo identifica con la pasión del sexo y la protección contra los ataques injustos. Se conecta con este a través del Salmo 22, 19. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Un objeto del juego Vagrant Story recibe su nombre, mencionando en la descripción que Agares, o Agales, es un duque del inframundo. También es el antagonista de una película de terror de 2017, La Crucifixión, donde posee a una monja, inspirándose en el caso real del exorcismo de Marisica Irina Cornisi, una monja rumana que murió durante un exorcismo en 2005. El padre que llevó a cabo el ritual terminó siendo condenado a 7 años de prisión. Valefar. Entrada en el Lemegetón. El sexto espíritu es Valefar, un poderoso duque. Se aparece en la forma de un león con la cabeza de un hombre ceñudo. Es un buen familiar, pero tienta a aquellos que le son familiares a robar. Gobierna 10 legiones de espíritus. Este es su sello, y debes llevarlo de forma constante si compartes su familiaridad. Si no, no. Este demonio también es apodado Barbas en otros libros, sin embargo, este es el nombre de un demonio que puede curar o causar cualquier enfermedad, así como impartir conocimientos de las artes mecánicas o manuales y cambiar la forma de los hombres. Por su naturaleza sagaz y embelesadora, se le considera el señor de los ladrones. También se lo representa con forma de león y cabeza de burro. No he sido capaz de localizar apariciones de Valefar previas a la pseudomonarquía Daemonium, sin embargo, es de destacar que en esta lista de 72 demonios, hay varios que comparten características extremadamente similares entre sí, incluso compartiendo ocasionalmente nombres o alias. Del mismo modo que Bael podría tratarse, dentro de cierto lore digamos, de un avatar del Señor de las Moscas, algunos de estos demonios podrían ser avatares de sí mismos, o reinterpretaciones del mismo demonio bajo otras identidades. En el caso de Valefar, también fue nombrado Barbas, el apodo de Marbas, lo cual compromete una buena parte de la investigación de estas entidades. En el caso de Valefar, su nombre suena similar a la expresión valefacere o valefasio, una expresión en latín que significa una despedida. Yael, el dios encomiable, es el serafín que se encarga de este demonio. Ayuda en la obtención de conocimiento y cura enfermedades. Para conectar con este se deben citar los Salmos 9, 12. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicada entre los pueblos sus obras. En la cultura popular ha aparecido en el videojuego Bloodstained, Ritual of the Night y Curse of the Moon como un jefe representado de una forma más digna, con la apariencia de un ladrón de guante blanco robótico. También ha aparecido como familiar en Final Fantasy X.
Bárbatos. Entrada en el Lemegetón. El octavo espíritu es Bárbatos, un gran duque que se aparece cuando el sol esté en Sagitario, con 4 nobles reyes como sus compañeros en grandes tropas. Otorga a la comprensión del cantar de las aves y las voces de las criaturas y el ladrido de los perros y gatos. Se abre paso entre tesoros ocultos, que han sido escondidos por los encantamientos de los magos. Perteneció en el pasado a la Orden de las Virtudes, una parte sobre la cual mantiene algo de mando. Sabe todas las cosas pasadas y por venir, y reconcilia a amigos y a aquellos en el poder. Gobierna 30 legiones de espíritus. Este es su sello de obediencia, que debe ser llevado antes de invocarlo. Aunque el texto dice que Bárbatos solo se aparece cuando el sol está en Sagitario, esta ha sido entendida como una mala interpretación del traductor del Grimorio, pudiendo también significar que se presenta en la forma de un arquero del bosque, e igualmente, las grandes tropas que lo acompañan podrían referir a la presencia de trompetas e instrumentos musicales, siendo interesante entonces saber que existió un instrumento, con frecuencia confundido con la lira, llamado barbitón, o barbitus, semejante al nombre de este demonio. En el Gran Grimorio Bárbatos es descrito como uno de los 6 de 18 espíritus que sirven a los 7 espíritus mayores, estando bajo el control de Satanaquia, un comandante en jefe del ejército de Satán que tiene el poder de subyugar a todas las mujeres y niñas. Curiosamente, similar al nombre de Balefar, el de Bárbatos parece originarse de Barbatus, una palabra en latín para barbudo, lo que empieza a dibujar una línea entre los demonios más antiguos, de inspiración de la mitología hebrea y cabalística, de los más modernos. Si entendemos a Bárbatos bajo las dos concepciones, la de Barbatus y la del Barbitus, se nos presenta una imagen más completa del demonio. Cajetel es el serafín que lo contiene, y su nombre significa el dios adorado. Su servicio es el de obtener la bendición de Dios y ahuyentar a los espíritus malignos. Su conexión se da con el Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aparece como un jefe en el juego Cult of the Lamb, y es el dios venerado en el país ficticio donde ocurre Genshin Impact, siendo la verdadera identidad del personaje de Venti. Gusoin. Entrada en el Lemegetón. Gusoin es un gran y poderoso duque. Se aparece como un ser con cabeza de perro. Habla sobre todas las cosas del pasado, presente y porvenir. Puede enseñar el significado de todas las preguntas que realices, y reconcilia a amigos y provee de honores y dignidades a quien lo ordene. Gobierna 40 legiones de espíritus. Este es su sello que debe de llevarse. Gracias a las traducciones, en ocasiones desastrosas o extrañas de quienes recopilaron estos textos y luego los transformaron, la descripción de Gusoin es discutida ampliamente, pues se usa la palabra Xenopilus, la cual parece ser una mala lectura de Xenocepalus, algo traducible como con cabeza de perro, aunque Xenopilus era también un antiguo filósofo pitagórico griego y teórico de la música, maestro de Aristoxenus, un pupilo de Aristóteles el cual supuestamente vivió 105 años. Así que bien podría tratarse que la apariencia de este demonio sea la del filósofo, lo cual no tendría mucho sentido ya que ni siquiera concede conocimiento sobre las matemáticas o la música. En otras versiones y reinterpretaciones del texto, se lee Xenopali en lugar de Xenopilus, que se entiende como Quinocepali, lo que significaría simio babuino con cabeza de perro. Otra interpretación para esta extraña traducción es xenófilo, significando amigo extranjero, concordando con su capacidad de reconciliar las amistades. La vía es el querubín que lo vigila. Su nombre significa el Dios exaltado. Es un ángel que otorga victorias y protege de los rayos. Los Salmos 18, 46 conectan con él. Viva el Señor, y bendito sea mi fuerte. Y sea ensalzado el Dios de mi salud. Gusion, o Gusoin, no parece gozar de mucha fama en la cultura popular. Un personaje de Mobile Legends Ban, un plagio de League of Legends, se llama Gusion, pero no comparte ninguna otra característica con el mismo además de que el hermano de este, Amon, tenga el nombre de otro demonio del libro. El Igor. Entrada en el Lemegetón. El 15º espíritu es el Igor, un gran duque que aparece en la forma de un portentoso caballero que carga con una lanza, una insignia y una serpiente. Descubre las cosas secretas y conoce el porvenir, así como el futuro de las guerras y cómo se encontrarán los soldados.
Provoca el amor de los señores y de las altas personas. Gobierna 60 legiones de espíritus. Este es su sello, que debe llevarse, o no aparecerá ni obedecerá. El nombre de este demonio tiene múltiples variaciones, desde Avigor hasta Eligos, Alogor y Algor. Tendré más que decir sobre Eligos más tarde, sin embargo, de momento quiero que recuerden que muchos de estos demonios comparten demasiadas características y no se trata del todo de una coincidencia. Sus múltiples nombres pueden derivarse sobre todo del latín, Algor significando frío, Eligo y Ligo significando seleccionar y atar, y Avigo significando expulsar. A diferencia del perdedor anterior que nadie reconoce, Eligos ha aparecido destacado en la aclamada serie Ash vs Evil Dead, siendo invocado a la Tierra para responder la pregunta de cómo detener a los espíritus demoníacos de Ditas y el demonio de Kandarian, la principal fuerza demoníaca tras el libro de los muertos. Jariel es el querubín que lo constriñe, su nombre siendo el Dios Consolador. Otorga protecciones contra los impíos y blasfemos, siendo un ángel purificador. Los Salmos 94:22 te conectan con él. Mas Jehová me ha sido por refugio. Y mi Dios por roca de mi confianza. Entrada en el Lemegetón. Separ es llamado el 16º espíritu, un gran duque que se manifiesta portando vestidos rojos y armadura cual soldado. Su oficio es el de provocar el amor de las mujeres sobre los hombres, juntándolos en una relación romántica, pero estéril. Gobierna 26 legiones de espíritus inferiores. Su sello es tal que así, y obedece cuando lo ve. Al margen de tratarse de uno de los pocos demonios actualmente buenos gracias a su capacidad de dar amor estéril, lo que podría incluso tratarse de un símil de parejas homosexuales, lo más que puedo añadir sobre este demonio en este momento es que su entrada en la Wikipedia en español es de lo más enigmática. En esta se habla de que Separ incita a los hombres a las relaciones con niños, animales, la homosexualidad y el lesbianismo, y que se manifiesta como un joven de ojos verdes o un escarabajo humanoide. Para empezar, esta página parece haber sido aportada por el usuario Velum, un chico de 14 años interesado en la demonología, así que sus fuentes no son claras ni verificables. Lo verdaderamente raro es que esta página ha sido, no exactamente vandalizada, pero utilizada por un usuario o grupo de personas para decir cosas extrañas de forma indirecta. En 2019 el BotaosBot de Wikipedia realizó un mantenimiento rutinario. Hasta entonces las ediciones habían sido dentro de todo normales, algunas un poco sesgadas, pero normales. La siguiente edición, de abril de 2021, añade al final de la descripción. Digo yo, para luego ser eliminada. La siguiente es de febrero de 2022, donde se dice que es el duque de la Segunda Orden del Infierno. Otra edición más tarde, vandalismo casual, dice XD. Más tarde en septiembre de 2023 se elimina una buena porción de la página que habla sobre la descripción de Separ en el Ars Goetia, quedando solo la única información verificable de la página. ¿Normal, no? Bueno, el 22 de enero de 2025, un usuario anónimo añade la descripción de un muchacho de ojos verdes. En las anotaciones de la edición de la página, el chico escribió: la forma en la que lo representan, porque sé quién soy. La siguiente edición, de la misma IP el mismo día, 7 minutos más tarde, dice: no sé qué pasó con Escarabajo, porque estuvimos separados desde que dormí en la casa de un compañero en la primaria en Banfield, Buenos Aires, Argentina. Siguiente revisión, poco menos de media hora más tarde. Ingreso de información adicional y personal. El nuevo párrafo habla de un chico que nació con ojos celestes, ahora verdes, autopercibido lavellano. Segundo del tercer signo, segundo de uno de los del 12avo, separado por Separ durante la niñez desde sus sienes. Estos cambios fueron rápidamente revertidos por un usuario encargado de mantener la integridad de las páginas. Entonces un usuario llamado EasyIck empezó a añadir la información eliminada sobre progresivamente, añadiendo lo del escarabajo erguido, luego humanoide. A lo largo del día siguió añadiendo información, diciendo que fue separado de Separ en la niñez y que es su parte delantera. Y este es el estado actual de la página. La pregunta naturalmente es qué mierda acaba de pasar y por qué carajo la página de Separ está siendo utilizada por un hombre de una forma tan enigmática y extraña. La respuesta la tuve que encontrar buscando a este usuario mediante rastreo de IP y coligiendo un par de datos, como su nombre, signo zodiacal, zona de residencia y demás. Eventualmente lo encontré, hablé con él e intenté verlo en persona para hablar sobre sus conocimientos del mundo espiritual.
Aunque me reveló un par de datos místicos y confesó ser Lucifer y que Separ había poseído a un amigo suyo, lamentablemente no pude verlo, y tras un par de intercambios y preguntas me dijo que preferiría no dar más respuestas por su seguridad, lo cual puede entenderse como que espanté a la encarnación de Lucifer en la Tierra. Me narró que aparentemente Separ tiene el cuerpo de un hombre llamado Marcos, tiene 30 años, y él es Lucifer, y esta revelación lo llevó en la empresa de buscar una forma de evitar las profecías que han de cumplirse tras su muerte. Sobra decir que nadie debería buscar a esta persona ni acosarla, no sean hijos de puta. Al margen de haber encontrado a la encarnación de Lucifer en la tierra, Separ, hombre humano, es constreñido por Hakamiah, el querubín que significa el dios que se alza. Proporciona victorias, su espíritu significa lealtad y protege de los traidores. Los Salmos 88:2 conectan con él. Señor, Dios Salvador mío, día y noche ante ti grito. Aparece en la novela visual Umineko no Naku Koroni, donde es la gemela de Furfur. Ambas aparecen cuando son invocadas por aquellos que buscan el amor. Ignorando que tal vez hayamos encontrado a un demonio encarnado en la tierra y que nada sorprendentemente este se encuentra en Argentina, continuemos. Batin. Entrada en el Lemegetón. El 18º espíritu es Batin, un poderoso y fuerte duque que aparece en la forma de un hombre fuerte con cola de serpiente, sentado en un caballo de coloración pálida. Sabe de las virtudes de las hierbas y piedras preciosas, y puede transportar hombres de un país a otro instantáneamente. Gobierna 30 legiones de espíritus y su sello debe ser hecho y llevado frente a él. A veces llamado Matim o Martim, en el Libre de Sesperir su nombre cambia por Machein, gobernando 37 legiones de demonios. En el Grimorio del Papa Honorio su nombre se repite como Machein, enseñando sobre plantas extranjeras y las rocas. En el Gran Grimorio, es subordinado de Fleuretti. Siendo su nombre original Machin o Matim, estos se conectan con las palabras griegas mache y machomai, que significan pelea, batalla, contienda y combato. Luego el nombre Batin se puede relacionar con Batus, fuerte o intenso, coincidiendo con los significados anteriores. Una interpretación vista en el Stelas Daemonum conecta además a Matim con Matías, el discípulo de Cristo que Agripa relacionó con el símbolo de Aries, el cual a su vez presenta cualidades marciales que refuerzan aún más el vínculo de este demonio con la fuerza y la pelea. Un trono lo domina, Kaliel, el dios invocable. Se encarga de hacer que la justicia sea conocida en las cortes y los inocentes triunfen, significando justicia. Los Salmos 35:24 lo conectan a uno con Kaliel. Declárame inocente, oh Señor mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. Aparece como un jefe en Culto of the Lamb. Saleos. Entrada en el Lemegetón. El 19º espíritu es Saleos, un gran y poderoso duque que aparece en la forma de un soldado galante montando un cocodrilo. Lleva la corona de un duque pacíficamente. Causa que los hombres amen a las mujeres y las mujeres a los hombres. Este es su sello y debe ser llevado. En este punto no hay mucha información que brindar sobre algunos demonios. En la pseudomonarquía es descrito como un Erl y no se menciona su capacidad de hacer que las mujeres caigan enamoradas de los hombres y viceversa. Es llamado también Saleos y Salos. Hay quienes señalan al parentesco entre Saleos y Aloses, teniendo nombres que son casi un anagrama el uno del otro, y presentando apariencias similares también, siendo uno un soldado montando a cocodrilo y Aloses un soldado montando a caballo. Es gobernado por Lebuá, un trono cuyo nombre largamente significa el dios que escucha rápidamente. Puede obtener la gracia de Dios y gobierna por sobre la memoria e inteligencia humanas. Se conecta con él a través de Salmos 41. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. En cultura popular, aparece como uno de los comandantes del infierno en Hazbin Hotel. Aim. Entrada en el Lemegetón. El 23º espíritu es Aim, un gran duque, y fuerte. Se aparece en la forma de un cuerpo masculino atractivo, pero con 3 cabezas, la primera de serpiente, la segunda de hombre con 2 estrellas en su frente, y la tercera cabeza es como un gato.
Monta una víbora, cargando con una rama que se quema en llamas en su mano, con la que prende fuego a ciudades, castillos y otros grandes lugares. Hace a los hombres ingeniosos de toda clase de maneras, y otorga respuestas verdaderas a asuntos privados. Gobierna 26 legiones de espíritus infernales, por ello, su sello debe ser llevado a modo de lamen. Aim también ocupa el nombre de Aborim en otros textos, pero más allá de eso, no tiene alguna cualidad reseñable, más allá de que fuese él quien dijera que Hellboy nunca volvería a los demonios después de probar panqueques en un cómic. Algunas fuentes dicen que este espíritu tomó el lugar de una estatua de Nigod, aunque estas fuentes son cuestionables. Es curioso que su nombre, Aim, esté compuesto por los mismos caracteres presentes en otra larga cantidad de demonios, como Amaimon, Paimon, Caim, y su propio alias, Jaborim. En hebreo, Ayum es el término para terrible, lo que nos podría señalar que los espíritus que contengan este patrón en sus nombres poseen una naturaleza más maléfica y destructiva que otros más pasivos. Luego está el significado de su alias, Jaborim, que parece estar compuesto por Chabor y el sufijo im, siendo Chabor un término contextualmente utilizado para amigo, organización o magia y brujería, significando la totalidad de su nombre, Chaborim o Jaborim, algo parecido a organización mágica o conjunto de brujerías. Su montura, la serpiente, tiene distintas connotaciones, pero la más interesante es la que propone que representa la servitud de otro espíritu hacia él. En la pseudomonarquía en latín, se utiliza el término abstrusis para referirse a los conocimientos con los que responde verdaderamente, un término que no se usa otra vez en todo el libro, hasta el demonio Botis. Dat perfecte resposna vera de presentius, preteritis, futuris y abstrusis, respondiendo con verdad perfecta a asuntos pasados, presentes, porvenir y abstrusis, que refiere a cosas secretas u ocultas. Mientras Jaborim monta una serpiente enorme, lo suficiente para cargar con él, Botis es dicho que se transforma en la más horrible de las serpientes, creando, aparentemente, un vínculo esotérico entre ambos. Melahel ocupa el lugar de gobernante sobre Aim, siendo un trono cuyo nombre significa el dios que repele el mal. Protege de las armas a los viajeros, gobierna sobre las plantas que curan enfermedades y su espíritu trae la capacidad de curar. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Bune. Entrada en el Lemegetón. El 26º espíritu es llamado Bune, un gran, poderoso e ingenioso duque que aparece en la forma de un dragón con 3 cabezas, una de perro, otra de grifo y otra de hombre. Habla con una voz alta y acomedida. Cambia el lugar de los muertos y provoca que los espíritus bajo su control se levanten bajo los sepulcros. Da riquezas al hombre y lo hace sabio y elocuente. Otorga respuestas verdaderas a toda demanda. Gobierna 30 legiones de espíritus. Este es el sello al que otorga obediencia, aunque tiene otro carácter para su nombre. Cualquiera puede ser usado a placer, pero Salomón señaló que el primero era mejor. Aunque en algunos sellos de distintas versiones el nombre de Bune se vio escrito como Bime, es probable que se traten de malas traducciones del nombre, el cual se ha hipotetizado que podría conectarse con Buto, un sitio de adoración a la diosa Uadjet en la cultura prehistórica del Bajo Egipto entre el 4000 y el 3500 a.C. Esta diosa, conocida por los griegos como Uto o Buto, solía ser una diosa local que evolucionó hasta convertirse en una figura matrona. Originalmente se manifestaba en la forma de una cobra que se decía que protegía el Bajo Egipto, más tarde empezaría a tomar otras formas, con un cuerpo femenino con cabeza de león, jamás abandonando los motivos de cobras y múltiples ojos asociados al ojo de Ra y de Horus. Una de sus conexiones principales era con la protección de los faraones del país y de las mujeres embarazadas. La unión del Alto y Bajo Egipto fue simbolizada a través de sus dioses mediante la unión de Nehbet, una diosa representada como un buitre blanco, que era la figura matrona del Alto Egipto. Uadjet, ganándose en comunión el epíteto de Nepti, las dos damas, se volvió en una nueva figura dentro de la religión en lugar de fusionarse en una sola entidad, siendo las nuevas protectoras del Egipto unificado. Siglos sino casi un milenio más tarde, la ciudad de Buto, cuna de la veneración a Uadjet, se convirtió en un lugar profundamente asociado a la figura de Isis, una diosa figura de la maternidad, fertilidad, la resurrección, los atributos femeninos divinos y el destino mismo. A lo largo de los siglos que fue venerada, Isis absorbió las cualidades de múltiples diosas y dioses, convirtiéndose en una figura central de la religión egipcia, llegando a su fin con el alzamiento de la cristiandad alrededor de los siglos IV a VI.
Es sabido que la cultura egipcia tuvo influencias sobre el cristianismo, e incluso sigue siendo tema de debate si la figura de Isis tuvo peso sobre futuras representaciones cristianas. Por todo esto no sería extraño que el culto en Buto fuese personificado en un demonio, ahora llamado Bune, aunque desconocemos el progreso en la deformación de este nombre. Otra idea, aduciendo a la fuerte presencia de simbología sepulcral y relativo a los muertos, es que su nombre venga de bustum, un término en latín que denota tumbas o montículos funerarios. Jaaya de la Orden de los Dominios lo controla, y su nombre significa Dios escuchando en lo oculto. Protege a los que buscan la verdad y permite a los hombres contemplar las cosas divinas. En general su espíritu está involucrado con la política y la ambición. Se conecta con él mediante Salmos 119, 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. No he sido capaz de encontrar ninguna aparición especial de este demonio en la cultura popular, más allá de la típica mención o aparición breve en algún Megami Tensei o Final Fantasy. Berit. Entrada en el Lemegetón. El 28º espíritu en el orden que Salomón nos confinó, es Berit. Es un duque grande y terrible. Tuvo otros dos nombres otorgados por hombres de las épocas tardías: Beal y Bolfri. Se aparece como un soldado de ropajes rojos, montando un caballo rojo con una corona de oro en su cabeza. Otorga respuestas reales a las cosas pasadas, presentes y por venir. Debe usarse un anillo como para hablar ante Belet al llamarlo. Puede convertir los metales en oro, otorgar dignidades y confirmarlas ante los hombres. Habla con una voz clara y sutil. Es un gran mentiroso y no debe ser confiado demasiado. Gobierna 26 legiones de espíritus, y su sello, debe ser llevado cual lámina. En la pseudomonarquía Daemonum se entra en mayores detalles sobre los nombres de Berit, diciéndose que los judíos la llamaban Belit, y los nigromantes Bolfri. El demonio es mencionado no solo en estos libros que ya hemos visto tanto, sino también en uno nuevo, escrito por el inquisidor de la Orden Dominicana Sebastián Michelis, La admirable historia de la posesión y conversión de un penitente, el cual incluye una clasificación de demonios. En este texto, se llama Baal-Berit, y había poseído a una monja. Durante el exorcismo, Baal-Berit no solo dio su nombre, sino el de todos los demonios que poseían a la monja, así como los nombres de los santos, que serían más efectivos para oponerse a estos, siendo el adversario de Baal-Berit el santo apóstol Bernabé. El nombre de este demonio, como será evidente, proviene de Baal-Berit, una de las formas en las que se veneró al Baal anteriormente mencionado. La variación de Baal-Berit es específicamente mencionada en el libro de los jueces, donde no queda claro si se trata de una sola deidad, de varias, o de entidades separadas de Baal y el padre de los dioses, y término utilizado para referirse a las deidades canáneas. Baal-Berit era venerado en Shechem, una antigua ciudad canánea, y su población en ocasiones es referida como los hombres de Hamor, personas que se habían unido a un pacto mediante el sacrificio de un asno. Entre las deidades de los fenicios, existió una diosa femenina, llamada Berut o Berut, la cual se encontró con Elión, o el Elión, un nombre que ha sido traducido como el Dios Altísimo, cuyo significado ha sido debatido por siglos, no sabiéndose con certeza si Elión se trata de Yahvé, o una entidad separada potencialmente por encima del mismísimo Yahvé. Berut y Elión tuvieron dos hijos. Un hombre cuyo nombre significaría cielo, y una mujer cuyo nombre significaría tierra. En la comprensión ebemerística de los mitos, la cual propone que los dioses no se tratan sino de personajes históricos deificados por su importancia, se propone que el dios El habría nacido de los personajes históricos cuyos nombres acabarían por significar el cielo y la tierra. Otra idea es que el nombre de Baal-Berit tenga origen en Beirut, la ciudad que recibe su nombre del fenicio para pozos debido a su agua accesible. Luego en la literatura rabínica Baal-Berit sería asociado con el Señor de las Moscas, del cual ya hemos hablado. De la Orden de los Dominios, Seegía, el dios que se llevó el mal, es el encargado de controlar a Berit. Su imagen significa longevidad y lucha contra los rayos y las enfermedades. Su conexión se da con los Salmos 71, 12. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Debido a su habilidad de transformar los metales en oro, se le asocia bastante con la alquimia. Etimológicamente, Berit es el equivalente hebreo de la palabra pacto, por lo que Baal-Berit sería un pacto realizado con Baal. Como tantos otros personajes que hemos visto aquí, aparece en la franquicia de Megami Tensei.
Astaroth. Entrada en el Lemegetón. El 29º espíritu en la orden es nombrado Astaroth, un poderoso y fuerte duque que se aparece en la forma de un degradado ángel, montando un semejante al dragón infernal, portando en su mano derecha una serpiente. Uno no ha de acercarse pues saldrías dañado por su deleznable aliento. Así pues, el exorcista llevará un anillo mágico cerca de su rostro para defenderse y recibir respuestas verdaderas de todo lo pasado y porvenir, así como el descubrimiento de varios secretos. Declarará voluntariamente la caída de su espíritu, y si se desea, la razón de su caída. Puede hacer que los hombres tengan altas sapiencias de todas las artes liberales. Comanda 30 legiones de espíritus. Su espíritu ha de ser llevado en un lamen, o no obedecerá los comandos. La serpiente es portada en su mano izquierda en el diccionario infernal, y se ahonda más en su origen. Algunos magos dicen que preside Occidente, que se asegura la amistad de los grandes señores y que debe ser invocado los miércoles. Los sidonios y los filisteos lo adoraban. Se dice que es el gran tesorero del infierno. Responde con facilidad a las preguntas sobre los asuntos de la creación, los pecados y la caída de los ángeles, cuya historia conoce completamente. Pero en sus conversaciones, sostiene que ha sido castigado injustamente. Como su descripción lo implica, Astaroth fue originalmente una deidad fenicia, específicamente la diosa Astarte, venerada por estar conectada con las esferas de la sexualidad, la guerra, la belleza, la curación y la caza, la diosa contraparte de Ishtar, diosa de la fertilidad, el amor y la guerra. Entre las tribus semíticas y hebrea antiguas, se la conoció como Aserá, una diosa de la fertilidad representada con el símbolo del árbol y considerada como la equivalente femenina del dios El, portando los títulos de progenitora de los dioses, teorizándose incluso que era considerada la consorte de Yahvé en la antigua Palestina. Cuando el sistema religioso en el antiguo Israel comenzó a tornarse hacia el monoteísmo, con Yahvé como única figura creadora absoluta, se desarrollaron las circunstancias propicias para la demonización de las deidades paganas, tanto por desafiar al Dios único creador, como por el desarrollo del dualismo en el zoroastrianismo, el cual establecía el contraste entre el Dios de los cielos Ahura Mazda contra el espíritu del mal y la destrucción Ahriman, y cómo éste finalmente caería, presagiando el triunfo del bien sobre el mal. Así, el nombre de Astarte o Aserá, documentado en la Biblia hebrea como Ashtoret y Ashtarot en plural, se vio transformado en Astarot, el archidemonio de la pereza. Más tarde el cristianismo continuaría con la demonización bíblica de los dioses paganos, mencionándose en la primera epístola a los Corintios, verso 10-20, que los sacrificios paganos no se diferencian de las ofrendas demoníacas. Aunque no se menciona explícitamente a Astarte, el marco teológico establecido por Pablo implica que toda ofrenda o rito celebrado para un dios que no sea el cristiano es demoníaca en naturaleza. Para la Edad Media, Astarte se vio transformada por completo en un demonio masculino. Este último detalle fue de notoriedad considerable, pues en el sistema ocultista de la Cábala se explica como una diosa pagana se convierte en un demonio macho al ser una manifestación negativa del cuarto Chesed del Sepirot, representa gracia, generosidad y la expansión de lo divino. Como dato curioso, los palestinos veneraron a Ashtarot bajo el nombre de Anaitis, como se descubrió durante una excavación de un templo en 1925. Uno de los miembros participantes de esta excavación fue Gerald Gardner, quien, a su regreso a Gran Bretaña para cuidar de su padre con demencia, comenzó a investigar la mediunidad y el espiritualismo, clamando haber comenzado a ser capaz de recordar vidas pasadas. Con el pasar de los años, Gardner se convertiría en uno de los fundadores del Wicca, un movimiento religioso esotérico basada en los antiguos dioses paganos influido por el hermetismo contemporáneo. Por ello, algunos arguyen que Astaroth tuvo influencia sobre el Wicca a través de las actividades arqueológicas en las que participó uno de sus máximos referentes. En la cultura popular, Astaroth es uno de los demonios que se presentó ante Fausto, un personaje del folclore germánico basado en Johann Georg Faust, un alquimista, astrólogo y mago itinerante que escribió varios textos, entre ellos, el libro de las artes milagrosas y maravillas de Fausto, o El Cuervo Negro, donde menciona a Astaroth como un comandante del reino infernal. Su influencia es vigilada por el dominio Riael, que protege de los impíos y los enemigos de la religión, su nombre significando el Dios esperado. Se puede conectar con él a través de Salmos 54:6. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Focalor. Entrada en el Lemegetón.
El 41º espíritu es Focalor, un gran y fuerte duque que se aparece en la forma de un hombre con alas de grifo. Su oficio es el de matar a los hombres, y ahogarlos en las aguas, así como el de volcar las naves de guerra, pues tiene poder sobre los vientos y las mareas, aunque no lastimará ninguna cosa u hombre si el exorcista así lo comanda. Alberga la esperanza de regresar al séptimo trono tras 1000 años. Gobierna 30 legiones de espíritus. Su sello debe llevarse en lámina. Debido a la similitud en sus nombres, se ha especulado una conexión entre Focalor y Lucifugero Focale, un archidemonio, aunque no existe un consenso real sobre si existe alguna relación entre ambos más allá de esta similitud. Una teoría interesante propone que su nombre podría tener un origen etimológico en la palabra focalis, usada para referir al punto focal del fuego o de algo, contrastando gravemente con su control sobre las mareas y los vientos. En la misma vertiente, se cree que el nombre en sí se deriva de alguna expresión del léxico marítimo de lenguajes antiguos, así, el foco sería el fenómeno marítimo contra el que los navegantes lucharían, atribuyendo las calamidades en alta mar a un demonio. En este caso, Focalor. Jajajel la virtud lo contiene, y su nombre implica la Trinidad de Dios, gobernando sobre la cristiandad. Se puede conectar con este a través de los Salmos 122. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, y de la lengua fraudulenta. En Genshin Impact aparece como una diosa de la justicia y Arconte reina de las aguas, pero más dignamente, es mencionado brevemente en la obra literaria El nombre de la rosa de Umberto Eco, una novela histórica de misterio ambientada en una abadía en el norte de Italia en pleno siglo XIV, con un fraile acompañado por un pupilo como protagonistas, investigando una serie de misteriosos asesinatos. En ella se reza en un punto la siguiente oración. Abigor, peca por nosotros. Amón, ten piedad de nosotros. Samael, líbranos del bien. Belial, ten piedad. Focalor, atiende a mi corrupción. Jaborim, condenamos al Señor. Saevos, abrirán mi ano. Leonardo, rocíame con tu esperma y quedaré manchado. Vepar. Entrada en el Lemegetón. Vepar es el nombre del 42º espíritu, un fuerte, poderoso duque, que se aparece cual sirena. Su oficio es el de guiar las aguas y navíos pertrechados de armaduras que dispondrá. Al pedido del exorcista traerá violentas tormentas y provocará la muerte de los navegantes en 3 días, empodreciendo sus heridas y llagas, causando que gusanos salgan de estas. Gobierna 29 legiones de espíritus. Su sello ha de ser puesto en una lámina que deberá portarse. Conocido también como Separ, este duque del infierno no posee prácticamente ninguna otra representación particularmente importante o reseñable a su favor, probablemente por tratarse de una entidad mucho más contextual, siendo una sirena capaz de pudrir heridas y de guiar barcos. Una de las primeras representaciones de sirenas en la historia se halla en la leyenda de Atargatis, una diosa madre en el norte de Siria, la cual era la esposa de Hada. La misma se convertiría en una diosa de los mares tras arrojarse a las aguas tras matar a su amante, con su nombre posiblemente tratándose de una composición de la diosa Aserá en su forma de diosa del mar, Atirat, combinado con las diosas de la guerra y fertilidad Anat y Astarte, recibiendo el sufijo gatis originado del griego antiguo ketos, denotando un monstruo marino. La conexión que puede hacerse entre Vepar y las sirenas yace en el origen de su nombre, Viper, o víbora, que fueron descritas en el Physiologus, un manuscrito griego de alrededor del siglo II al IV, el cual describe a las víboras hembra como semejantes a mujeres de la cintura para arriba, pero con cola de cocodrilo de la cintura para abajo. Es vigilado por Micael, una virtud cuyo nombre significa semejante a Dios, el que descubre conspiraciones y a los que buscan destruir a los gobiernos. Se entabla contacto con él a través de Salmos 121:7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Aparece como el primer jefe en Bloodstained, Ritual of the Night, y como el cuarto jefe en Curse of the Moon 2. En ambos juegos se ve como una criatura con una mitad superior humanoide femenina, y una mitad inferior monstruosa, consistiendo de una cabeza de grandes fauces y 6 ojos repleta de tentáculos. Wal. Entrada en el Lemegetón. El 47º espíritu es llamado Wal. Es un gran y poderoso duque, se aparece en la forma de un imponente dromedario primero, pero luego se pondrá una forma humana, hablando en la lengua egipcia, aunque no perfectamente.
Su oficio es el de otorgar el amor de las mujeres, y hablar de cosas pasadas, presentes y por venir, así como procurar la amistad entre compañeros y enemigos. Era del orden de las potestades, y gobierna 37 legiones de espíritus. Su sello debe ser realizado y llevado en una lámina al frente. Como tantos otros demonios, el nombre de Baal ha sido deformado multitud de veces, atravesando todo el espectro desde Bobal, Wal, Breal hasta Rial. Probablemente en parte debido a detalles como que la W en las lenguas germanas se pronuncia como una B, aunque otra teoría es que este nombre sea una deformación del ángel Uriel. El desplazamiento vocálico es todo un fenómeno. En el manuscrito donde se le adjudica el nombre de Rial se añade que se encuentra bajo las órdenes de Paimon. Interesante hacer notar que la idea de Lars Goetia de que este ser habla el egipcio de manera imperfecta parece ser una mala traducción del latín de Weyer, donde realmente dice que habla la lengua egipcia con una voz profunda. Al revisar con escarbadientes todo el Ars Goetia, hay varios de errores de traducción de este estilo atribuibles a Abraham Fleming, el traductor original del Offices of Spirits que Reginald Scott usaría posteriormente, que podrían deberse en parte al estado de los textos que debía traducir y la caligrafía de los mismos. Como señala el autor Rade Kolbas, principalmente un traductor croata, en su sitio web de Crazy Alchemist, la lengua egipcia que habla este demonio podría asociarlo en el imaginario ocultista con la idea de Egipto como la cuna de los saberes secretos. Una importante parte del esotericismo occidental moderno bebe profundamente de las filosofías ocultistas de Egipto, como el hermetismo y las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Asalia de las virtudes lo gobierna, y su nombre significa Dios el juez justo. Este ángel ayuda a los individuos a alabar a Dios y en acrecentar la fe hacia él. El verso bíblico para conectar con Asalia se encuentra en Salmos 92, 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Baal no tiene muchas apariciones en la cultura popular, aunque recientemente apareció en el videojuego Beat'em Up Kings of Hell, un juego fuertemente inspirado de la estética furry gay popular donde varios demonios compiten para robar las posiciones de reyes en el infierno. Se lo ve como un camello con un tanque en la espalda. Prosel. Entrada en el Lemegetón. El 49º espíritu es llamado Prosel, se aparece en la forma de un ángel, y es un gran y fuerte duque, hablando algo místicamente de cosas ocultas. Enseña las artes de la geometría y las ciencias liberales. Él, al comando del exorcista, producirá enormes ruidos, como el correr de grandes aguas aunque no haya ningunas. Templará las aguas y descubrirá los baños. Fue de la orden de las potestades, así lo declaró Salomón, antes de su caída. Gobierna 48 legiones de espíritus. Su carácter o marca debe, así pues, ser elaborada y vestida en una lámina en el pecho. En la pseudomonarquía de Weyer, de nuevo se repite que este demonio, llamado aquí Pusel, habla oscuramente, siendo una característica reseñable sus maneras enigmáticas y oscuras de comunicarse con el conjurador, y en el diccionario infernal se matiza que luce como un ángel oscuro. Quizás les haya llamado la atención el hecho de que, a diferencia de otros grandes duques, los poderes de Prosel casi parecen triviales, enseñando solo sobre geometría, ciencias, y revelando aguas que hagan las veces de baños naturales. Probablemente la significancia de estos poderes yazca en el hecho de que el agua es un elemento fundamental en la mayoría de cosmogonías y el ocultismo. Su capacidad de hacer sonar aguas incluso donde no las haya podría asociarse a una manifestación corrupta de un poder engañoso. No he podido dar con alguno de los grimorios donde su nombre sea escrito como Crosel, figurando como Prosel en el Lemegetón, y Pusel en la pseudomonarquía y el diccionario infernal. Sin embargo, si en efecto su nombre original fuese Crosel, este podría relacionarse a la palabra en latín croselatus, que significa traqueteo o crujido, lo que puede aludir al sonido de las aguas que produce este espíritu. El ángel que lo vigila es Beuel, Dios el grande y exaltado es el significado de su nombre. Este ángel perteneciente al principado ayuda a sobrellevar el dolor y las contrariedades. El verso con el que se conecta con Beuel se halla en Salmos 145, 3. Grande es Jehová, y digo de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Siendo un bicho que solo te calienta el agua y te habla de matemáticas, no es un demonio muy popular, pero al menos aparece en Shin Megami Tensei, Samon de Summoner, aunque con el nombre de Grosel, y hay una banda de death metal melódico danesa compuesta por al menos 3 clones que lleva su nombre.
Aloses. Entrada en el Lemegetón. El espíritu que ocupa la 52ª posición en este orden es llamado Aloses. Es un duque grande, fuerte y poderoso, apareciendo en la forma de un soldado montando un gran caballo. Su cara es como la del león, muy roja, con ojos flameantes. Su habla es ronca y enorme. Su oficio es el de enseñar las artes astronómicas y todas las ciencias liberales. Trae buenos familiares, y comanda 36 legiones de espíritus. Su sello debe ser realizado y llevado en las prendas. Cuando se dice que este demonio tiene una voz enorme, realmente a lo que la traducción quiere referirse es que, como otros, tiene una voz profunda. Mientras en la pseudomonarquía y el diccionario infernal aparece idénticamente, solo con su nombre cambiado por Aloser en lugar de Aloses, en el libro de los oficios de los espíritus y el libro de Oberon Aloser no está presente, en su lugar, tenemos a Alogor y Algor. El primero es descrito como un duque que se ve como un caballero justo, sosteniendo una lanza con un estandarte, dando respuestas verdaderas y abriendo los secretos de todas las dudas, revelando cómo podrían suceder estos mismos, así como lo que sucederá en el futuro. En lugar de 36 legiones, controla 30. El otro es Algor, un rey que se aparece como un caballero portando un escudo, con el poder de contar todos los secretos y garantizar el favor y amor de los reyes, príncipes y lords. Como se dijo anteriormente durante la entrada del duque Eligor, debido a la deriva de los textos demoníacos, los cambios en los nombres, interpretaciones de los entes, las traducciones y demás, entre los textos ocasionalmente se desdibuja la barrera que separa a un demonio de otro, y tanto sus poderes, nombres como apariencias comienzan a mezclarse. No es imposible que Algor, Alogor y Aloses sean los tres el mismo demonio, aunque hay suficientes diferencias en sus habilidades como para considerar que Aloses sea su propia entidad, mientras que Algor y Alogor sean otras formas del duque Eligor. Imamia es el ángel que se le opone, un ángel del principado capaz de destruir el poder de los enemigos para apaciguarlos, con un nombre acorde, significando Dios escondido en las sombras. Para conectar con Imamia se utiliza Salmos 7:17. Alabaré a Dios porque es justo. Yo le cantaré himnos al Dios Altísimo. Me gustaría tomarnos unos segundos para apreciar la ilustración de Aleister Crowley, una de las personalidades del esoterismo más famosas que ha existido en el pasado relativamente reciente, porque se ve como un dibujo de Monster Hunter o algún manga raro de los 80s y me hace más gracia de la que debería. Todas las ilustraciones de Crowley eran de este estilo, y me encantan. Sobre las apariciones de Aloser en la cultura popular, como otros demonios, ha aparecido en Bloodstained Ritual of the Night, aunque con una forma bastante distinta de la habitual, viéndose como una cabeza de león con 4 patas rotando a su alrededor. Murmur. Entrada en el Lemegetón. El 54º espíritu en este orden es llamado Murmur, un gran duque y earl que se aparece en la forma de un soldado montando un grifo con corona de duque sobre su cabeza. A su frente se posicionan 2 de sus ministros, haciendo sonar grandes trompetas. Su oficio es el de enseñar la filosofía perfectamente, y constreñir las almas de los muertos para que se aparezcan ante el exorcista y respondan todas las preguntas que él desee realizar. Fue parcialmente de la Orden de los Tronos y parcialmente de los Ángeles, gobernando ahora 30 legiones de espíritus. Su sello es este, que debe ser llevado en una lámina. De alguna forma, el traductor de la compilación utilizada para la pseudomonarquía confundió buitre con grifo, así este error sería corregido en el diccionario infernal, donde se determina que el animal que monta es, en efecto, un buitre, y no un grifo. Cómo se monta un grifo es algo que no es mi incumbencia. En el libro de los oficios de los muertos, el cuarto rey del infierno, Egin, tiene a su comando infinitos espíritus, entre los más importantes, se encuentra Saranit, uno que puede levantar a los muertos y forzarles a recuperar su antigua forma para que hablen con él, enseñando una de las 7 artes o ciencias liberales, apareciéndose como un burro con rostro de mujer. Dado que solo Murmur presenta entre los 72 demonios el don de hacer hablar a los muertos, se cree que ambos, Saranit y Murmur, comparten algún tipo de vínculo, a pesar de la enorme diferencia en descripción entre los dos. Este nombre, Saranit, parece compuesto del hebreo sar, ministro, y anit, que puede significar dar respuesta, o tortura, pudiendo decir que su nombre se traduce como ministro del tormento o la tortura, o ministro de la verdad debido a las respuestas ciertas que da a las preguntas, intuyéndose que estas respuestas son arrancadas de los muertos mediante tortura.
Su otro nombre, como podrán intuir, viene del latín murmur, que bien puede significar susurro o murmullo, como puede significar un sonido bajo continuo y repetido. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, incluso podía significar el sonido de voces discutiendo, adoptando en esta criatura el significado del ruido de las trompetas. Si lo reflexionamos, este murmullo directamente alude a su poder de hacer hablar a los muertos, que en la Goesia siempre se han asociado con ruidos huecos y voces de ultratumba. El ángel que lo gobierna es Nitael, un ángel del principado nombrado como Dios el Rey de los cielos, el cual gobierna también por encima de los emperadores, reyes, príncipes y todos los civiles y dignatarios eclesiásticos. Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. A pesar de ser, lo más probable, un error, la mayoría de representaciones modernas de Murmur lo muestran montando un grifo, o haciendo una extraña mezcla de ambas criaturas, cuando no lo representan directamente con un buitre, como en el cómic Mercy Sparks, centrado en una chica hija de demonios abandonada en el Sheol, donde es llamado Murnus, y en Shin Megami Tensei Soul Hackers. Gemori. Entrada en el Lemegetón. El 56º espíritu se llama Gemori. Es un fuerte y poderoso duque que se aparece en la forma de una hermosa mujer, con la corona de una duquesa rodeando su cintura y montando a camello. Su oficio es el de decir todas las cosas pasadas, presentes y porvenir, y de los tesoros ocultos y con ellos lo que yazga, así como procurar el amor de las mujeres, tanto jóvenes como ancianas. Gobierna 26 legiones de espíritus. Su sello es hecho así, y debe ser llevado en una lámina al frente del exorcista durante el tiempo que se lleve a cabo el trabajo. Un detalle a tener en cuenta cuando se habla con demonios es que, aunque se manifiesten como bellas mujeres, siempre se refiere a ellos con pronombre masculino. En la pseudomonarquía y el diccionario infernal, es conocido como Gomori. Aunque en estos tres textos se establecen las legiones que comanda como 26, en el manual de magia demoníaca de Múnich gobierna 27 legiones, y su posición en la jerarquía cambia en el Liber Officiorum Spiritum, concediéndole la posición de príncipe, capitán y duque sobre 5 o 42 legiones de demonios. El origen etimológico más probable está asociado a la palabra griega gónimos, que alude a la fecundidad, fertilidad y voluptuosidad, siendo significativo en relación con su poder de garantizar el amor de las mujeres jóvenes. Sobre él gobierna Poiel, cuyo nombre significa Dios lo sustenta todo, un ángel del orden de los principados que obtiene lo que sea que se le pida, gobernando sobre la fama, la fortuna y la filosofía. Para conectar con Poiel, se utilizan los Salmos 145, 14. El Señor levanta a quienes caen, y sostiene a los que están angustiados. Su nombre podría haber derivado del término hebreo comer, que puede entenderse como sacerdote idólatra, o sacerdote pagano. Probablemente el nombre Gremori sea el más conocido de este demonio, pues es el que ocupa en su representación más famosa, High School de XD, donde uno de los personajes protagonistas es Rias Gremori, el interés amoroso principal del protagonista de la serie. Amdusias. Entrada en el Lemegetón. El 67º espíritu llamase Amdusias, un gran y poderoso duque que se aparece al principio como un unicornio, pero transformándose ante el pedido del exorcista que se pare frente a él en una forma humana, lo que causará el restallido de trompetas y todo género de instrumentos musicales en ser oídos más no vistos, provocando además que los árboles se doblen e inclinen según la voluntad del exorcista. Da excelentes familiares y lidera 29 legiones de espíritus. Su sello es este y debe ser llevado como lámina. En el diccionario infernal, Amdusias fue retratado como un unicornio de cuerpo humanoide y garras de animal llevando varias trompetas. Según esta versión, Amdusias llevará a cabo un concierto, si el exorcista así desea oírlo, pero los instrumentos nunca serán vistos. Aunque en varias fuentes se la adjudica la música cacofónica del infierno a Amdusias, no he encontrado el texto específico donde esto es estipulado, pues no se dice directamente ni en el Ars Goetia, el diccionario infernal, la pseudomonarquía ni el Libre des Spirits, del mismo modo tampoco encontré la fuente para su vinculación con las tormentas y los truenos. Y a él se encarga del control de Amdusias, y su nombre significa Dios, el placer de los hijos del hombre. Pertenece al coro de los ángeles. Provee sabiduría y consolación durante las adversidades, y tiene influencia sobre las artes ocultas. Se puede conectar con él a través del Salmo 37, 4.
Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aparece en los videojuegos de Castlevania, específicamente Symphony of the Night, Curse of Darkness y Portrait of Ruin, atacando con movimientos eléctricos y declarándose aquí que es uno de los mejores músicos del infierno, lo que me hace preguntarme si se trata del origen de su conexión con los truenos y su posición como compositor del infierno, retroalimentándose del hecho de que concede conciertos al conjurador. Bácula. Entrada en el Lemegetón. El 60º espíritu se llama Bácula, un gran, poderoso y fuerte duque apareciéndose en la forma de un león con alas de grifo. Su oficio es el de hacer que los hombres sepan de todas las profesiones artesanales, y también de las filosofías y otras ciencias. Gobierna 36 legiones de espíritus, su sello o símbolo debe pues ser llevado como una lámina. Ocasionalmente uno se sorprende con la parquedad de las descripciones de los demonios. En el diccionario y la pseudomonarquía se es un poco más preciso en sus oficios, declarándose que hace al hombre hábil en la mecánica, ingeniería, filosofía y las ciencias contenidas en los libros, otorgando inteligencia a los sabios. No he encontrado los manuscritos donde su nombre es escrito como Nápula, pero el nombre Bácula parece encajar con el término en latín bápulo, que significa ser golpeado o azotado. Su nombre más antiguo y más ignorado es, sin embargo, Moile, descrito en el libro del oficio de los espíritus como un gran marqués que se ve como un león con alas de grifo, teniendo sus respectivos poderes, luciendo idéntico en apariencia, y con nuevos poderes, como el de dar victoria sobre los enemigos y dar maestría en todos los logros de la guerra, asegurando el favor de hombres importantes y dando respuestas a cosas secretas, aunque gobernando solo 14 legiones de demonios. El arcángel Misrael es el que lo contiene, cuyo nombre significa Dios liberando a los oprimidos, y su poder, acorde a su nombre, es el liberar a uno de sus enemigos. Se conecta con él a través de Salmos 145, 17. Justo es el Señor en todos sus caminos, y misericordiosos es en todas sus obras. Este demonio ha sido más reconocido por su apariencia épica de león alado, siendo el nombre e icono de una revista formoseña de crítica literaria, apareciendo como un enemigo en Castlevania y Megami Tensei, y como personaje jugable en Tokyo After School Summoners. Flauros. Entrada en el Lemegetón. El 64º espíritu se llama Flauros. Un gran duque, se aparece primero como un terrible y fuerte leopardo poderoso, pero al comando del exorcista luego adoptará la forma del hombre, con ojos fieros y un semblante temible. Da respuestas verdaderas a todas las cosas pasadas, presentes y por venir, pero a menos que sea comandado hacia un triángulo, mentirá en todas las cosas, y engañará o confundirá al exorcista en otros asuntos o negocios. Hablará gustoso de la divinidad, la creación del mundo, y de la caída de él y todos los otros espíritus. Destrozará y quemará a todos aquellos que sean enemigos del exorcista a petición, y no lo hará sufrir a través de la tentación de otro espíritu o semejante. Gobierna 36 legiones de espíritus, su sello es para ser hecho y llevado en una lámina. En el diccionario infernal se le presenta de una forma más amenazante, describiéndolo como un general del infierno cuya forma humana presenta ojos llameantes, e incita a los demonios y espíritus en contra de los exorcistas, comandando aquí 20 legiones en lugar de 36, concordando con la descripción en la pseudomonarquía Daemonum. Con frecuencia se asocia a Flauros con Fleuretti, uno de los oficiales del infierno, sin embargo la veracidad de Fleuretti es disputable dado que solo aparece en dos grimorios muy tardíos de la época georgina, el Grimorium Verum de 1817 y el Gran Grimorio de 1821. La única característica en común que comparten es un nombre medio parecido, ya que Fleuretti tampoco luce como un leopardo, siendo uno de los símbolos que representa a este último una pezuña de cabra. La etimología y origen preciso de Flauros es algo difícil de determinar, pero se ha dicho que las variantes de su nombre, Jauras, Jaures o Jabres, puedan haber sido resultado de errores de copistas y traductores leyendo incorrectamente las dos primeras letras, FL, como una sola H en cursiva, luego la U se transformaría en V o viceversa, y así recibiríamos estas bizarras variantes. El nombre en sí, Flauros, podría ser una mezcla o derivado de flavus y flama. Flavus es un adjetivo que describe coloraciones amarillas o rojizas, como las de las llamas, y flama, que es literalmente llama, que va en la línea de los poderes flamígeros que posee Flauros.
El sufijo os sería añadido como una terminación grecolatina clásica. Por otra parte, si entendemos a Aures como uno de los nombres originales, este puede vincularse con el dios semítico del inframundo, Jaurón, cuyo nombre significaba el profundo, o el fondo del pozo, así como el término jaurir o jaurio, una acción de drenar o tragar, que luego formaría en inglés la palabra para exhausto, un estado inducido de fatiga y debilidad. El arcángel Megiel lo controla, y su nombre significa el dios vivificante, con el poder de restaurar la vida y luchar contra los adversarios. Se conecta con él a través de Salmos 33, 18. La mirada del Señor está sobre los justos, sobre los que en su amor ponen su esperanza. Es probable que el tratarse de uno de los duques más desarrollados en términos de poder e identidad lo haya convertido en un personaje popular, contando con multitud de apariciones en variedad de medios, principalmente los videojuegos. Las apariciones donde se trata de una figura más principal son Fate Grand Order como un ser que destruye la historia humana, y Silent Hill, donde un artefacto triangular recibe el nombre de Flauros, la jaula de paz, utilizado primero por Dahlia Gillespie para amplificar y luego contener los tremendos poderes psíquicos de su hija, y una vez reconfigurado, es aprovechado por Alessa para dividir su alma en dos y proyectar un cuerpo recién nacido que contiene la mitad de su alma. Dantalión. Entrada en el Lemegetón. El 71º espíritu es llamado Dantalión, un gran y poderoso duque apareciendo en la forma de un hombre con muchas caras, todas como las del hombre y la mujer, y con un libro en su mano derecha. Su oficio es el de enseñar todas las artes y ciencias a quien sea, y declarar los asuntos secretos de cualquiera, pues conoce todos los pensamientos de hombres y mujeres, pudiendo cambiarlos a voluntad. Puede provocar el amor, y mostrar mediante visiones las verdaderas semejanzas con cualquier persona, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Gobierna 36 legiones de espíritus. Su sello es este, el cual debe vestirse en una lámina. Dantalión, también nombrado Dantalian, es uno de los pocos demonios del Ars Goetia que no aparecen en la pseudomonarquia Daemonum ni el Liber Officiorum Spirituum, siendo sus orígenes algo más difusos. Debido a su manifestación como un ser de muchas caras y su capacidad de manipular los pensamientos, un poder que casi ningún otro demonio posee, en la demonología más moderna como la Daemonolatry Goetia de Connolly escrita en 2010, se estipula que Dantalión puede ayudar a entender las materias emocionales, y enseñar inteligencia emocional, así como realzar la empatía de otras personas, un poder no especificado en el Lemegetón. En la Goetia luciferiana escrita por Michael Ford en 2007, se declara que el libro que sostiene en su mano derecha se trata de un grimorio de las artes elevadas, interpretando su capacidad de revelar secretos y pensamientos ajenos como un medio por el cual el demonio enseña a un iniciado las bases de la psicología humana. Su nombre podría devenir de Daedalion, un hijo de Phosphorus, el dios de Venus, también conocido en latín como Lucifer, el portador de la luz. Daedalion era conocido por ser un brutal guerrero, lleno de vigor y valentía, disfrutando la crueldad de la guerra. Su hija, Kione, se dice que era tan hermosa que nada más cumplir los 14 años, ya tenía una corte de 1000 hombres tras de ella, incluyendo entre ellos a los dioses Apolo y Hermes. El último de estos estaba tan vulgarmente encandilado y embargado por la lujuria que no reconsideró el utilizar magia para dejar a la joven inconsciente para violarla. Más tarde el mismo día, Kione se vio visitada por Apolo, quien se había disfrazado de anciana para acto seguido realizar el mismo acto, resultando de estos ataques un embarazo de gemelos, Autólico y Filamón, el primero un ladrón capaz de transfigurar todo lo que tocaba, y el segundo un músico prodigioso. El haber atraído la atención de no uno, sino dos dioses, elevó el ego de Kione a tal punto que se autoproclamó más bella que la mismísima Artemisa, quien al escuchar semejante blasfemia le perforó la lengua con una flecha, matándola en el acto. Daedalion, durante el funeral de su hija, intentó arrojarse a la pira 3 veces, hasta que en el cuarto intento se precipitó con tanta velocidad que salió disparado a una velocidad imposible a través de los campos y de los bosques, alcanzando el pico del monte Parnaso, desde el que saltó para al fin morir. Apolo se apiadó de Daedalion, convirtiéndolo en un águila antes de que tocase el suelo, así explicando la propensión de estas aves por cazar otros animales de su especie, heredando de Daedalion su coraje y su ira por la muerte de Kione. Aunque no hay una verdadera conexión temática o visual entre Daedalion el personaje griego y Dantalion, la similitud en los nombres no es fácil de obviar.
Otra conexión etimológica entre el demonio y los griegos es la palabra Tantalio, que significa incontable, como los múltiples rostros de Dantalión. Hayael es el ángel del coro que lo constriñe, con un nombre imponente que significa Dios el amo del universo. Su obligación es la de confundir a los blasfemos y proveer de libertad a los oprimidos. El verso bíblico con el que se conecta con Hayael está en Salmos 109:30. Con mi boca daré gracias al Señor, entre la multitud lo alabaré. Una de las representaciones más creativas de Dantalión, además de la de Aleister Crowley, está en Bloodstained Ritual of the Night, donde no aparece como un hombre o mujer de muchos rostros, sino como el libro que sostiene, siendo los varios rostros el contenido de las páginas del libro. Vásago. Entrada en el Lemegetón. El tercer espíritu es un grandioso príncipe, siendo de la misma naturaleza que Agares, es llamado Vásago. Este espíritu es de buena naturaleza, y su oficio es el declarar las cosas pasadas y por venir, así como descubrir todas las cosas perdidas u ocultas. Gobierna 26 legiones. Este es su sello. No está claro a qué se refiere cuando dice que es de la misma naturaleza que Agares, pues bien podría significar que también se aparece como un anciano, que solía ser de las virtudes angelicales, o que tiene sus mismos poderes, más lo de hablar sobre el pasado y el futuro, o su predisposición amistosa. Es uno de los pocos demonios que no está presente en la pseudomonarquía de Weyer en contraste con el Ars Goetia, aunque la enciclopedia de demonios en las religiones y culturas del mundo, escrito por Teresa Bain, una mitóloga y vampiróloga que ha escrito múltiples enciclopedias sobre folclore y entes sobrenaturales, identifica a Vásago como Busas y Pruflas. Lo reseñable de este último nombre es que, en la pseudomonarquía Daemonum, hay un demonio llamado Pruflas, el cual no se encuentra presente en el Ars Goetia, aunque la descripción de este es del todo disonante con la de Vásago. Pruflas, conocido de otro modo como Bufas, es un gran príncipe y duque cuya morada se ubica alrededor de la Torre de Babilonia, y allí es visto como una llama en su exterior. Su cabeza sin embargo luce como la de un gran cuervo nocturno. Es el autor y promotor de la discordia, la guerra, la disidia y las falsedades. Podría no ser admitido en todos los lugares. Responde generosamente a tus peticiones. Bajo su control hay 26 legiones, parcialmente de la Orden de los Tronos, y parcialmente de la Orden de los Ángeles. Como dije, la única característica que tienen en común es la posición de príncipe, pero Pruflas es además un duque. En el libro Los oficios de los espíritus, hay un demonio con un nombre muy similar, Usagao. No es extraño ver que la U o la B sean intercambiadas entre copias o traducciones, pero aquí el demonio es, de nuevo, muy diferente. Usagao, Magnus Petis, se aparece como un ángel, y es justo y verdadero en todos sus haceres. Da el amor de las mujeres y revela tesoros ocultos. Tiene bajo su control 20 legiones. En última instancia, no está muy claro cómo es que Usagao se convirtió en Vásago, o cómo fue que Pruflas fue cambiado por este príncipe. La enciclopedia de Bain también añade que Vásago es capaz de revelar los secretos más profundos de las mujeres. Sitael el Serafín, cuyo nombre significa el dios de la esperanza, gobierna sobre él. Para conectar con Sitael se utiliza Salmos 91:2. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vásago aparece en Helubabos como un demonio gay bilingüe que suelta coletillas en español cuando está nervioso o emocional, pero más interesante es su aparición en la expansión Legacy of Ras de Dune 2, donde hace las veces de jefe y se lo ve como un enorme noble del infierno con un cuerpo negro, puños llameantes, grandes alas rojas y un cráneo expuesto. Sitri. Entrada en el Lemegetón. El 12º espíritu es Sitri, un gran príncipe que se aparece primero con el rostro de un leopardo y las alas del grifo. Al comando del exorcista, adoptará una hermosa forma humana. Aviva en los hombres el amor de las mujeres, y en las mujeres el amor de los hombres, provocando incluso que se expongan desnudos los unos a los otros de desearlo. Gobierna 60 legiones de espíritus, y el sello que debe vestirse es este. Las entradas respectivas en el diccionario infernal y la pseudomonarquía añaden que este ser, además de descubrir la desnudez, revela los secretos de las mujeres cuando el conjurador se lo ordena, procediendo a ridiculizarlas hasta dejarlas prominentemente desnudas. También le otorga el nombre secundario de Vitru.
Esto me hace pensar que hubo alguna confusión o conexión no especificada entre Sitri y Vásago, debido a que este último poder de humillar a las mujeres es atribuido a Vásago a pesar de pertenecer a Sitri. Aunque no hay mucho más que decir de este demonio en términos de origen, etimología o apariciones en otros grimorios, creo que es momento de otro inciso dedicado a la Wikipedia. Un buen número de demonios tienen sus propias páginas independientes en varios idiomas, sobre todo el portugués y el español, mientras que en inglés están recopilados en una sola página dedicada a una lista de demonios de Lars Goetia. Debo decir que la página de Wikipedia de Sitri no tiene nada particularmente raro, pero si nos vamos a la página de Vitru, su otro nombre, esta dice. También es conocido como Sidragaso, Sitri o Sitri. La única cita es el Diccionario Infernal de Colin de Plancy, pero en este nunca se lo llama Sidragaso. Y aquí está lo raro, ya que Sidragaso no redirige a Sitri o Vitru, sino que tiene su propia página. Aquí dice que Sidragasum es el señor del ducado infernal de Lagneia, una palabra que significa placer o lascivia, vinculada con la algolagnia, un término del griego antiguo que define al placer derivado del dolor específicamente. La página se recrea en detalles, como está envuelto por exquisitas fragancias que despiertan el apetito sexual en las mujeres. Tiene por misión seducir a las mujeres, incitándolas a mostrarse desnudas en un baile demoníaco durante el sábado al libertinaje y la orgía. Estos detalles son recogidos de la Trium Infernalis in Pandemonium del autor Wilfried de Regensburg, el cual describe cómo este demonio sedujo a la esposa de un comerciante de Augsburgo en el ducado de Baviera en 1357, la cual se mostró desnuda y copuló con innumerables hombres bajo la promesa de que todos los hombres que se acostasen con ella llenarían de dinero a su marido. Esto fue así, pero a los 9 meses Silvia, la mujer, dio a luz a un hijo deforme y repugnante, muriendo de espanto al mirarlo. Esta leyenda está recogida en el texto electrónico Sidragaso, el placer de la tentación, el cual debo admitir que no está nada mal escrito, leyéndose verdaderamente como una leyenda antigua. La cosa es que este tal Atrium Infernalis in Pandemonium y Wilfried de Regensburg existen, o al menos, no parecen existir, pues no he encontrado referencias a Sidragaso en toda la web. Las únicas que existen se autorrefieren a sí mismas, al tal Wilfried, y a la página de Wikipedia creada en 2012. Insisto con lo de que no creo que existan ni el Atrium ni su autor, porque el creador de la página se molestó en poner un enlace de referencia a Sidragaso, el placer de la tentación, pero no hay páginas para Wilfried ni el Atrium Infernalis. El usuario en cuestión que se dedicó a realizar esta contribución a la Wikipedia ocupa el nombre de Hermes Fantaso, un hombre nacido el 26 de septiembre de 1980 en la Ciudad de México, el cual, entre otros artículos, redactó las páginas de dos autores mexicanos, Florencio María del Castillo y Fernando Calderón y Beltrán, y varias páginas de actrices pornográficas, como Eufrad May, April Flowers y Adele Stevens, contribuyendo en la edición de páginas de otras actrices pornográficas europeas. Curioso, tomando en cuenta que al final de la página del Sidragaso se menciona también. A últimas fechas, la tradición popular le atribuye, sin ningún fundamento, ser el principal responsable del crecimiento que ha tenido la pornografía en Europa. Debo deducir de todos estos datos que, el creador de esta entrada de Wikipedia, Hermes Fantaso, es el mismísimo Juan Manuel Pérez García, autor de la leyenda del Sidragaso, un escritor, editor, y docente mexicano nacido en 1980 en Ciudad de México, el cual ocupa la posición actual de administrador y director de la editorial Lemnos Drawing y, presumo, tiene una predilección por las mujeres europeas. Lo cual lo haría la segunda persona en autoinsertarse indirectamente en el Lemegetón y la Goesia a través de Wikipedia. Al margen de este apéndice, el ángel que mantiene a raya a Sitri es Jajaya, el querubín cuyo nombre significa Dios el refugio, quien protege de la adversidad. Se conecta con él a través de Salmos 10:1. Señor, ¿por qué permaneces lejos y te ocultas en tiempos de angustia? Es uno de los personajes en el manga Devil's Unrealist, un drama de fantasía que se encasilla vagamente dentro del género Boys Love, aunque sin escenas explícitas relativas a la sexualidad u orientación de los personajes. Naturalmente, también aparece en Shin Megami Tensei. Hipos. Entrada en el Lemegetón. El 22º espíritu es llamado Hipos. Es un erle imponente príncipe, apareciéndose en la forma de un ángel, con la cabeza de un león, los pies del ganso y la cola de la liebre.
Sabe de todas las cosas pasadas y por venir. Hace a los hombres ingeniosos y audaces. Gobierna 36 legiones de espíritus. Su sello o símbolo es este, y debe ser vestido en un lamen al frente. En la pseudomonarquía Daemonum, el nombre es escrito en latín como Hipes, apodado también Aiperos, traducido como Hipos, alias Aiporos. De todos los demonios vistos hasta ahora, es de los que tiene la combinación más bizarra, siendo medio ángel, león, ganso y liebre. En el Gran Grimorio, Aiperos se encuentra, junto a Naberus y Glosialabolas, al servicio de Nebiros, el mariscal de campo perteneciente a los 6 espíritus superiores que gobiernan las fuerzas del infierno por debajo de Lucifer, Belcebú y Astarot. En griego antiguo, lo más parecido al nombre de este demonio que he encontrado es el apeiro, un prefijo utilizado para denotar infinitud, como apeirofobia, el miedo al infinito o la eternidad, aunque no veo cómo asociarlo directamente a la naturaleza de Aiperos. Yael es el trono que lo vigila, y da más puto miedo que el demonio que se supone que es la amenaza, y su nombre significa la mano derecha de Dios. Influye en los viajes, los descubrimientos y las expediciones marítimas, protegiendo a los barcos del naufragio y las tempestades. Se conecta con él a través de Salmo 121:5. El Señor es tu protector. El Señor siempre está a tu lado. Una banda brasileña de black metal ocupa el nombre de Aiperos, utilizando también una modificación de su sello como el icono de la banda. En el anime Bienvenido a la escuela demoníaca Iruma-kun, Hipos es un profesor de estrategias. Gaap. Entrada en el Lemegetón. El 33º espíritu es Gaap. Es un gran presidente y poderoso príncipe, el cual aparece, con una forma humana, cuando el sol se encuentra en alguno de los signos del sur, yendo por delante de los 4 grandes y poderosos reyes, como si fuera un guía que los conduce en sus caminos. Su oficio es el de hacer sabios en filosofía y las ciencias liberales a los hombres. Puede provocar el amor o el odio, y hacer insensibles a los hombres. Puede enseñar cómo consagrar aquellas cosas pertenecientes al dominio de Amaimon su rey, y puede liberar a los familiares de la custodia de otros magos. Responde perfectamente y con verdad sobre cosas pasadas, presentes y por venir. Puede transportar cosas con la mayor velocidad de un reino a otro al pedido y placer del exorcista. Gobierna 66 legiones de espíritus. Era del orden de las potestades. Su sello debe ser hecho y vestido en un lamen. En la pseudomonarquía de Weyer, la entrada de Gaap es más extensa. Gaap, alias Taap, un gran presidente y príncipe, se parece en el signo meridional, y cuando toma forma humana es el guía de los 4 reyes principales, tan grandioso como Vilet. Otra versión dice, aparece en la forma de un doctor cuando toma forma humana. Es el más excelente doctor de las mujeres, y puede hacerlas arder con amor por los hombres. Hubo ciertos nigromantes que ofrecieron sacrificios y quemaron ofrendas para él, y para llamarle, ejercieron un arte diciendo que Salomón el sabio lo hizo, cosa falsa, ya que fue Cam, el hijo de Noé, quien tras iniciado el diluvio empezó a invocar espíritus infames. Invocó a Vilet, y creó un arte en su nombre, y un libro conocido por muchos matemáticos. Se quemaron ofrendas y se hicieron sacrificios, y regalos fueron dados, trayendo el exorcista muchas maldades, que mezcló con todo ello los nombres sagrados de Dios, que en ese arte aparecen expresados por doquier. Ciertamente existe una epístola de esos nombres escrita por Salomón, también escrita por Elia Hierosolimitanus y Eliseus. Debe notarse que, si algún exorcista desea hacer el arte de Vilet, y no consigue que éste se presente ante él ni puede verlo, no puedo revelar cómo ni explicar los medios para contenerlo, pues es una abominación, y por ello no he aprendido nada de Salomón sobre su dignidad y oficio. Mas sin embargo, no ocultaré esto. Hace que un hombre sea prodigioso en la filosofía y todas las ciencias liberales, provoca el amor, el odio, la insensibilidad, la consagración y la consagración de todas las cosas pertenecientes al dominio de Amaimón, y liberar a los familiares de la posesión de otros conjuradores, respondiendo con veracidad y perfección cosas pasadas, presentes y por venir, transfiere a los hombres con gran rapidez a otras naciones. Gobierna 66 legiones, y pertenecía a la orden de las potestades. En el diccionario infernal se aclara que si cualquier exorcista es versado en el arte de Vilet, Gaap, o Taap, no soportará la presencia de dicho exorcista, teniendo dominio sobre los demonios sometidos por el poder de Amaimón. Los individuos mencionados por Weyer, Elías y Eliseus, son el profeta y taumaturgo Elías de Jerusalén, y el profeta hebreo Eliseo, sucesor del mismo Elías.
Elías se destaca por formar parte de una profecía que estipula que, antes de la llegada del día grande y terrible del Señor, Elías regresará, convirtiéndolo en un precursor del Mesías. Este es un poderoso demonio, con control directo sobre los súbditos de Amaimón, dícese el único demonio capaz de controlar a Asmodei por encima de Bilet, uno de los más incontrolables reyes del infierno que hemos visto hasta ahora. Debido a esa capacidad de comando y a su estatus que lo pone al mismo nivel que Bilet, algunos creen que deben tratarse del mismo demonio, o más bien, que se trate de una sisigía, donde ambos en conjunto representan la unión de opuestos, femenino y masculino. Al final de la lista de demonios, se detalla cómo el rey Salomón comandó a los 72 demonios y sus legiones a un recipiente de bronce, mencionando a Belial, Bilet, Asmodai y Gaab como los más importantes y más orgullosos de todos, demostrando el increíble poder de comando de Gaab. Se ha aludido que Gaab puede originarse de Elelogab, un espíritu que controla las aguas, el cual, irónicamente, podría haberse inspirado del nombre de Elegabalus, el dios sirio del sol, aunque no hay mucha fuerza tras esta teoría realmente. Jake Stratton, escritor de la enciclopedia goética llamada El verdadero Grimorio, propuso lo siguiente. Gaab es probablemente el rey del agua, descendiendo del dios egipcio Ati, también llamado Jepu-Hab. Hab es el dios del Nilo, y era un dios extremadamente popular entre todas las clases de los egipcios, con muchos santuarios en los hogares y un centenar más en los embarcaderos a lo largo del Nilo. Lo constriñe el ángel Yehuya, un nombre que significa Dios que lo sabe todo, otorgando fuerzas para afrontar la adversidad y lealtad que inspira respeto. Se conecta con él a través de Salmos 94:11. El Señor conoce los planes humanos, y sabe que son únicamente vanidad. Aparece en Umineko no Nakukoroni, en Yu-Gi-Oh como la carta Gaab el soldado divino, y como un personaje ambiguamente antagónico en el último episodio de la sexta temporada de Black Mirror, donde la protagonista libera a este demonio, el cual le informa que debe cometer 3 asesinatos para evitar el fin del mundo, y en el anteriormente mencionado videojuego de acción Beat 'em Up, Kings of Hell. Estolas. Entrada en el Lemegetón. El 36º espíritu es llamado Estolas, un gran y poderoso príncipe, apareciéndose ante el exorcista primero en la forma del cuervo nocturno, para luego tomar la imagen del hombre. Enseña el arte de la astronomía y las virtudes de las hierbas y piedras preciosas. Gobierna 26 legiones de espíritus. Su sello debe ser hecho y llevado en una lámina al frente. Cuando aquí se habla del cuervo nocturno, la referencia no es solo a los cuervos, sino a una criatura del folclore europeo, un cambiaformas no muerto con frecuencia, el cual adopta la forma de los cuervos, aunque dependiendo de la zona, pueden aparecerse como seres esqueléticos que vuelan por las noches. Los orígenes de esta leyenda no están bien establecidos, pero se especula que una infestación de grajos en Europa Central podría haber alimentado el mito, y dada la asociación de los cuervos con dietas carroñeras y basadas en semillas, más su aspecto oscuro, podían haber sido vistos como monstruos devoradores, con bandadas continuas asolando los campos de cultivo. Durante la historia el término también se utilizó para definir a personas nocturnas, u otro tipo de aves nocturnas, como los búhos. En el libro de Spirits, aparece con un nombre diferente, Distolas. Es un gran marqués que tiene buen aspecto y responde de buen agrado a lo que se le pide y comanda. Si se le ordena traer piedras, así lo hará. Le da a su amo un caballo capaz de llevarlo por 100, 200 y 300 ligas o más en una hora. Tiene 20 legiones. Su nombre aquí parece compuesto del latín disitolo o tolas, conjugando el nombre ladrón de riquezas, coincidiendo con la idea de que traerá piedras preciosas al ser comandado. Luego en el libro del oficio de los espíritus es llamado Mistalas, instruyendo a los hombres en la brujería, nigromancia, y conociendo las virtudes de las hierbas, piedras y árboles, manifestándose aquí como un cuervo nocturno, formando parte de los 12 demonios más importantes al comando de Paimon. Este segundo nombre podría haber sido cambiado por traductores o copistas erróneamente, o haber sido transformado para cuadrar con las nuevas habilidades mostradas en el libro de Spirits, naciendo de la unión del latín mistes, iniciado, y tolas, que tiene connotación de destrucción, levantar, o ladrón. Finalmente sería añadido en la pseudomonarquía como solamente Estolas, y así llegaría al Lemegetón. Del orden de los poderes, Manabel lo gobierna, con un nombre que significa el dios honorable. Su obligación es la de traer a los exiliados a su tierra nativa, y descubrir bienes robados. Se conecta con él a través de Salmos 26:8.
Señor, yo amo la casa en que habitas, el lugar que es morada de tu gloria. En la actualidad este demonio es más conocido por ser uno de los protagonistas de la serie Helluva Boss, apareciendo también en Castlevania, Shin Megami Tensei Devil Summoner, y durante un gag en American Dad. Orogas. Entrada en el Lemegetón. El 55º espíritu se llama Orogas, un poderoso y gran príncipe, apareciéndose primero como un caballo, y luego al comando del exorcista adopta la forma del hombre. Su oficio es el de descubrir todas las cosas pasadas, presentes y por venir, y el de venir a dar dignidades y prelaturas, así como el favor de amigos y enemigos. Da respuestas verdaderas sobre la divinidad y la creación del mundo. Es fiel al exorcista, y no lo hará sufrir la tentación de ningún espíritu. Gobierna 20 legiones de espíritus, su sello es este, que debe ser llevado en una lámina. Hay quienes lo asocian con Auras, uno de los demonios del rey Egin, pero este es del todo distinto, moviendo los cadáveres y apareciéndose como un simio salvaje en lugar de un caballo. Su asociación con los conocimientos divinos y de la creación del mundo podrían tener que ver con el origen de su nombre en la palabra Uroboros, la serpiente que se come la cola, representando el ciclo eterno y la unión de todas las cosas. En el caso de Orogas, esta es una palabra corrompida, mezclando oro, que puede significar rogar, implorar o adorar, y bas, que se entiende como base, fundación o soporte, todo coincidiendo con la capacidad de Orogas de narrar sobre divinidades y la creación de la tierra. Es vigilado por el ángel del principado Mevagia, el cual gobierna sobre la moral y la religión, significando su nombre el Dios eterno. Se conecta con él a través de Salmos 102:12. Pero tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu fama permanecerá por todas las generaciones. Aparece en Dragon Quest 5 y 10, en Bloodstained Ritual of the Night como un esqueleto flameante, y en la película de terror vasca Errementari, el herrero y el diablo. Seere. Entrada en el Lemegetón. El 70º espíritu en este orden es llamado Seere. Es un gran príncipe, y poderoso bajo Amaimón, el rey del este. Aparece en la forma de un hombre hermoso, montando un fuerte caballo alado. Su oficio es el de ir y venir, y el de traer todas las cosas de repente, así como cargar y transportar cualquier cosa donde se desee, o sacarla de donde sea, pues él puede pasar por el mundo entero en un parpadeo. Da cuenta con veracidad de todo tipo de robos y hallazgos fortuitos, y ofrece relatos veraces de muchas otras cosas. Es, por naturaleza, indiferentemente buenos, moderadamente cortés y afable, y dispuesto a ejecutar de buen agrado cualquier cosa que se desee de él. Gobierna 26 legiones de espíritus, su marca o sello es este, y debe ser vestido en una lámina. Este príncipe infernal no es parte de la pseudomonarquía de Weyer, sino que parece haber sido extraído de otro folio, donde se ve un símbolo diferente representándolo. En distintas copias ocupa diferentes nombres, no quedando muy clara la pronunciación del mismo, que podría ser Sir, Sear, o Seir. Su origen podría tener que ver con el dios Osiris. En los jeroglíficos del antiguo Egipto no existían las vocales, por lo que los nombres que conocemos de estos dioses son por lo general transliteraciones, en específico, la transliteración que conocemos en latín como Osiris viene del griego antiguo, que transliteró un nombre escrito como WSJR. Este nombre en las transliteraciones egiptólogas modernas es pronunciado de varias formas, como Asar, Ausar, Ausir, Uesir, Usir o Usiré. Hay multitud de formas de entender el nombre original de Osiris, entre ellas una que dice que podría significar ella quien porta el ojo, el poderoso, o el principio generador, con connotación masculina. Esta misma palabra utilizada en Osiris fue usada también para nombrar al dios Serapis, el cual era un dador de riquezas y abundancias, igual que Seir. Aparte de las referencias egipcias, existe en la Biblia una mención al monte Seir, una región montañosa comprendida entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba, al sureste del reino de Judá, interpretándose que Seir podría haber marcado el límite entre el antiguo Egipto y Canaán. Lo especialmente reseñable de las tierras adjudicadas como Seir, es que en el templo de Amenhotep III en Solem, una antigua ciudad en Nubia, actualmente Sudán, se encontró listado un lugar llamado Seir, en la tierra de Shasu, cerca de Petra, Jordania, como parte de una lista de enemigos inscriptos en una columna del templo.
Los Shasu eran pastores nómadas del levante meridional que hablaban la lengua semítica, nombrados por los egipcios como aquellos que se mueven a pie, debido a tratarse de grupos de bandoleros organizados en clanes liderados por un cacique tribal. En todas las interpretaciones de su nombre, a nivel etimológico, Shasu significaba los que deambulan o los que saquean. Pero robar y habitar temporalmente en tiendas de campaña por los valles no era todo lo que hacían, también trabajaban como mercenarios y espías para los ejércitos asiáticos y egipcios, encontrándose grabados en murales de egipcios, golpeando a espías Shasu durante el conflicto militar conocido como la Batalla de Kadesh. Uno de los detalles que más interesantes hallé es que, entre los varios grupos de Shasu, alrededor del siglo XIV a.C., se listaron 6 en particular en inscripciones ordenadas por Seti I o Ramsés II, entre las cuales se encuentra el nombre los Shasu de Yahu, escrito como Iwa. Se ha teorizado que este Yahu, o Iwa, se corresponde con gran precisión con el tetragramatón hebreo Yahweh, visto formalmente de esta manera por primera vez 500 años más tarde en la estela de Mesa, donde se recoge la referencia arqueológica extrabíblica más antigua de Yahweh. Los Shasu de Yahu o Yahweh anteceden a esta mención por más de 500 años. Todo esto sin mencionar que este príncipe infernal, Seir, encaja a la perfección con el comportamiento reportado de los Shasu. Seir es reconocido por su oficio de desplazarse por todo el mundo, transportando bienes, narrando robos, hallazgos fortuitos, y dispuesto a ejecutar la orden que se le dé. Los Shasu eran reconocidos por su oficio de moverse a pie por todo Transjordania hasta Ashkelon, robando y saqueando mientras a su vez trabajaban de mercenarios para los asiáticos y egipcios, contando con Seir, la tierra de los Shasu. Yabamía del coro de los ángeles, cuyo nombre significa la palabra de Dios creándolo todo, controla a Seir, y protege a todos aquellos que desean progresar espiritualmente. El verso bíblico que conecta con este ángel es Génesis 1:1. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. No tiene muchas apariciones en la cultura popular, además de la clásica aparición en Shin Megami Tensei.